Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 11. Doy lectura. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Lo vuelvo a leer. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora vamos a Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas 3:28. Carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28, dice así: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo repito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, ven a hablarnos tú en esta mañana, Señor. Ven a ministrarnos. Ven a hacernos entender tu palabra. Ven a hacernos comprender tu palabra, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, hermanos, el título del tema del día de hoy es el valor y la importancia que Dios le da a la mujer. El valor y la importancia que Dios le da a la mujer. Para empezar, hermanos, los textos que leímos de 1 Corintios 11:11 y de Gálatas 3:28, lo que nos están diciendo es que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. ¿Cuál era la mentalidad judía en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y aún de otras religiones de esa época? Que la mujer valía menos que el hombre, era inferior al hombre. Pero esa mentalidad no solo existió en ese tiempo, aún impera, rige y predomina en muchos lugares. Muchos hombres se creen más que la mujer. Muchos hombres creen que la mujer es inferior a ellos. Muchos esposos, porque son los que trabajan y aportan para el sostenimiento del hogar, creen que son más que la mujer, cuando el trabajo doméstico, la labor en el hogar, es sumamente pesada, desgastante. Es un trabajo que agota, que desgasta, pero el hombre no lo quiere ver. Muchos hombres no quieren entender que muchas veces la mujer termina su jornada sumamente cansada. Todos los quehaceres domésticos son en gran manera pesados, agotadores, desgastantes. Muchos hombres tristemente, lamentablemente, no lo quieren ver y creen que su mujer no trabaja, creen que es una floja, creen que no hace nada. Pero la mujer muchas veces trabaja más en el hogar que el mismo hombre en la oficina o en la fábrica. Es por eso que Dios habló y declaró que el hombre no es nada sin la mujer. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Lo que está diciendo es, tienen el mismo valor. Por lo tanto, hermano, amigo, ten mucho cuidado cómo tratas a tu esposa, porque si tú tratas a tu esposa con inferioridad, si tratas a tu esposa como objeto, si tú crees que tu esposa vale menos que tú, es menos importante que tú, hace menos trabajo que tú, Dios te puede mirar con desagrado. Dios reprueba esa actitud machista, esa actitud prepotente, autoritaria, donde el hombre no valora a la mujer, a su esposa, no aprecia lo que hace. Terrible es ante los ojos de Dios. Dios
para mostrarnos que para Él la mujer es de mucho valor y de mucha importancia. Hizo resaltar a la mujer en sus grandes proyectos, en sus grandes propósitos. En otras palabras, para los propósitos eternos de Dios, para los proyectos eternos de Dios, Dios se apoyó en las mujeres. Ese es el valor y la importancia que les da. Que ante sus propósitos llamó a mujeres a colaborar con Él. Contó con mujeres, se apoyó en mujeres. Ese es el valor y la importancia que Dios le da a la mujer. Que vemos a través de toda la Biblia cómo Dios hizo llamados muy especiales a la mujer. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que nos van a dejar asombrados, impactados, azorados, porque ante Dios son de mucha importancia y de mucho valor. Primeramente, hermanos, vamos a Mateo 1, del 1 al 6. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Evangelio de Mateo 1, del 1 al 6. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así, Mateo 1, del 1 al 6, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Qué es lo que vemos en esta genealogía de Jesucristo? ¿Qué resalta? Bueno, es el hilo generacional o el árbol genealógico. Digámoslo así, digámoslo de esta manera. ¿Y qué es lo que resalta? Resalta el nombre de 4 mujeres en las cuales Dios se apoyó para sus grandes propósitos eternos. Pero lo que impresiona, lo que impacta es que estas mujeres venían de una vida terrible. Tenían un pasado vergonzoso, inmoral, lleno de pecado, lleno de maldad. Por ejemplo, a la primer mujer que menciona aquí es en el versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién fue Tamar? Fue una mujer que practicó el incesto. Si tú lees, no lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, pero si tú lees en Génesis 38, del 11 al 26, Génesis 38, del 11 al 26, por si quieres tomar nota, Génesis 38, del 11 al 26, ahí nos habla del incesto de Tamar. ¿En qué consistió su incesto? En que tuvo relaciones sexuales con su suegro. Se atrevió a tener relaciones con su suegro. Eso es terrible, eso está penado en la Biblia. El incesto está penado y Tamar lo practicó. Sin embargo, después de ese episodio, ella se arrepiente, se convierte a Dios y Dios la llama para ser parte de la genealogía de Jesucristo, para integrarla al árbol genealógico de Jesucristo. Una mujer. Si te fijas, en la mayoría de los casos no se menciona a las mujeres, se menciona a los hombres. Pero Dios quiere resaltar que una mujer que se arrepiente y se convierte a Dios es de mucho valor y de mucha importancia para Dios. Y Dios la puede usar para sus grandes propósitos. Para Dios una mujer vale mucho. Para Dios una mujer es muy, muy importante. Cuando se arrepiente y se convierte, Dios no toma en cuenta su pasado. Dios la restaura, la rescata, la levanta y la integra, la incluye en sus propósitos. Impresionante. La otra mujer que menciona aquí es Rahab.
Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? No lo vamos a buscar porque no lo vamos a leer, pero está en Josué capítulo 2, versículos 1 al 21. Josué 2, del 1 al 21. Josué capítulo 2, versículos 1 al 21, ahí nos habla quién era Rahab. Y Rahab era una prostituta, era una mujer muy inmoral, pero Rahab se convierte a Dios, se entrega a Dios, decide buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Y Dios no solo la perdona y la salva, sino que la integra, la incluye en el árbol genealógico de Jesucristo. Dios hace que el hilo generacional que daría con Jesucristo pasara por Rahab. Imagínate, pasó por Tamar y luego pasa por Rahab. A Dios le importa mucho el cambio de una mujer, la conversión de una mujer. Dios quiere usar a las mujeres, no importa su pasado. Dios quiere usarlas. Para Dios son muy importantes y son de mucho valor. Ahí mismo en el verso 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Ruth, de acuerdo al libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 18, era una moabita. Los moabitas eran conocidos por gente muy perversa, muy mala, muy inmoral. Tanto era así que en Deuteronomio 23:3, si tú volteas conmigo a Deuteronomio 23:3, Deuteronomio 23:3, Deuteronomio 23:3, dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, era gente tan mala, era gente tan pecadora, que Dios dijo, no van a entrar en la congregación de Jehová. Nunca se les va a incluir. Y eso era Ruth. Ruth estaba condenada, estaba sentenciada a vivir excomulgada del pueblo de Dios, a no tener una oportunidad de ser parte siquiera del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con Ruth? Ahí en Ruth 1, del 1 al 18, ahí en Ruth 1, del 1 al 18, no lo vamos a leer, pero si tú lo lees, tú ves cómo Ruth toma la decisión de convertirse a Dios, de entregarse a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, de vivir para Dios. A Dios le agrada tanto su entrega, su conversión, su consagración a Él, que no solamente la perdona y la salva, sino que la integra al árbol genealógico de Jesucristo, al hilo generacional de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas mujeres, aunque eran muy malas, cuando se convirtieron en madres piadosas, en madres que decidieron levantar a sus hijos para Dios. Y eso le agradó mucho a Dios. Eso fue muy agradable ante los ojos de Dios, que Dios decidió incluirlas en la genealogía de Jesucristo. Volvemos allá a Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 6. Mateo 1:6. Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice así, Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando? De Betsabé. Betsabé fue una mujer muy mala, fue mala. Ella practicó el adulterio, traicionó a su marido y quizá consintió en la muerte de su marido, en el asesinato de su marido. Con todo y eso, Dios no le tomó en cuenta su pasado. Dios fue agradado por su arrepentimiento y su conversión a Dios. Y cómo estuvo dispuesto Betsabé a convertirse en una verdadera madre piadosa, que guiara y encaminara a sus hijos en el temor de Dios. Y Dios no solo la perdonó y la salvó,
sino que la llama y la incluye en el hilo generacional, en la genealogía de Jesucristo, en el árbol genealógico de Jesucristo. Para Dios las mujeres son de mucho valor y de mucha importancia. Rahab, una prostituta. Tamar, una mujer que practicó el incesto. Ruth, una moabita. Personas muy malas. Betsabé, una mujer adúltera. Y sin embargo, están incluidas en la genealogía de Jesucristo. Se menciona su nombre. Se menciona el nombre de cada una de ellas. Dios pudo sustituirlas por otras mujeres que no hicieron tan grandes males. O Dios pudo haber omitido sus nombres, pero no lo hizo, porque Dios quería enseñarnos algo, decirnos algo, que para Él las mujeres son de mucho valor y de mucha importancia. Y que cuando una mujer se arrepiente y se convierte, Dios la va a incluir en sus grandes propósitos. Dios la va a llamar y la va a integrar a sus planes eternos. Dios se va a apoyar en ella. Dios va a contar con esa mujer para sus grandes propósitos. Hermana, tú eres de mucho valor ante Dios. Tú vales mucho, tú eres muy importante. Anímate. Decide vivir para Dios, ser una mujer piadosa. Ser una mujer piadosa, santa, consagrada, íntegra, justa, recta para Dios. Decide ser una madre piadosa, que levante a sus hijos para Dios, que eduque, críe, forme a sus hijos conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a los planes y propósitos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y Dios se va a agradar y te va a usar para sus grandes propósitos. Va a usar a tu descendencia. Hermana, si tú buscas a Dios, si tú decides ser una mujer piadosa, una madre piadosa, tu descendencia va a ser bendita en la tierra. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a amar a Dios, van a servir a Dios, van a ser salvos, van a caminar con Dios. Tu descendencia va a ser bendita. Por algo nos registra sus nombres, por algo nos menciona los nombres de estas mujeres con un pasado terrible. Pero Dios te está diciendo, no me importó su pasado. No me importó el pasado de Tamar, ni me importó el pasado de Rahab, ni me importó el pasado de Ruth, ni tampoco me importó el pasado de Betsabé. Yo vi su arrepentimiento y su conversión. Yo vi cómo estuvieron dispuestas a convertirse en mujeres piadosas, en madres piadosas, que clamaron por sus hijos, que decidieron levantar a sus hijos para Dios. Y no solo las perdoné y las salvé, sino que las integré, las incluí en la genealogía de Jesucristo. Oh, hermana, tal vez tú no puedas hacer mucho, físicamente hablando en la obra de Dios, materialmente hablando en la obra de Dios. Pero si tú decides ser una madre piadosa, tus hijos van a hacer lo que tú no pudiste hacer. Tus hijos van a ser usados por Dios, van a ser levantados por Dios, van a ser convertidos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Hermana, por eso para Dios tú eres de mucho valor y de mucha importancia. Y Dios te quiere levantar y te quiere usar. Y no importa tu pasado. Si vienes de un pasado religioso, de mucha hipocresía, de muchas tinieblas, no importa. Lo que importa es tu conversión, tu arrepentimiento, tu decisión de convertirte en una mujer piadosa, tu decisión de convertirte en una madre piadosa. Y eso es agradable ante los ojos de Dios. Veamos otros ejemplos. Juan capítulo 4. Juan 4, versículos 28 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30. Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice así: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Verso 39 dice: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es impresionante, porque aquí estamos viendo la conversión de mucha gente. ¿Quién fue el instrumento? ¿Los discípulos? ¿Los hombres? ¿Quién fue el instrumento? Un grupo de hombres valerosos, valientes, aguerridos. Ellos fueron los que conquistaron a muchas almas para Cristo. Ellos fueron los que sacudieron a toda una ciudad. No, una mujer, la mujer samaritana. Solo se concreta decirnos así. No nos dice su nombre, solo nos dice que era de Samaria, que era una mujer samaritana. ¿Cómo eran los samaritanos? Para empezar, los samaritanos era gente muy impía. Por un lado, eran muy religiosos. Profesaban adorar al único Dios vivo y verdadero, pero solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían ni en los profetas ni en los salmos. Ellos eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. Entonces se habían vuelto muy impíos, religiosos hipócritas, llenos de tinieblas. Pero particularmente la mujer samaritana era una mujer inmoral. Cuando Jesús habló con ella estaba practicando, vivía una vida de adulterio. Ella estaba viviendo una vida de adulterio. Estaba en adulterio. Pero Jesús llega, le predica, utiliza las estrategias más convenientes, más acertadas, más adecuadas. La mujer se termina convirtiendo a Cristo. Y Jesús, pues no le importa su pasado. Lo que a Jesús le importa es su conversión, su arrepentimiento y su fe. Y decidió usarla para sacudir a toda una ciudad. Decidió usarla para los grandes propósitos eternos de Dios. Impresionante. Dios tenía carga por los samaritanos, tenía compasión de ellos, tenía misericordia, los veía muy perdidos, los veía llenos de tinieblas, hundidos en el más profundo engaño. Jesús quería hacer algo por ellos. Tenía carga, tenía angustia, aflicción por ellos. ¿Y a quién decide usar? A una mujer pecadora que decidió arrepentirse y convertirse a Cristo. Ella fue el instrumento. Si volteas conmigo ahí en Mateo 10, 5 y 6, Mateo 10, 5 y 6, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, Mateo 10, 5 y 6, es una instrucción que Jesús les está dando a los discípulos. Está diciendo: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve la instrucción de Cristo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué Jesús les da esta instrucción? Porque ellos no iban a poder hacer nada por los samaritanos. Como hombres estaban fracasados para conquistar Samaria. Como hombres iban a ser una vergüenza para conquistar Samaria. Como hombres iban a ser derrotados en su intención de conquistar Samaria. Por eso les dice: no vayan, no entren a las ciudades samaritanos, ni los van a recibir, ni les van a hacer caso, no van a hacer nada. No van a hacer nada ustedes. Eso déjenmelo a mí, yo voy a buscar un instrumento. Yo voy a buscar a la persona adecuada, a la persona correcta, a la persona que realmente va a hacer una labor efectiva. ¿Y a quién buscó Cristo? ¿A quién buscó Cristo? A una mujer reprobada por la sociedad, con un pasado negro, con un pasado oscuro,
pero que decidió convertirse y arrepentirse. Y qué gran labor hizo. Hizo una labor gloriosa, maravillosa, impresionante, impactante. Logró la conversión de mucha gente. No dejó de hablar y de decir lo que Cristo le había dicho, lo que había entendido de Cristo. Y mucha gente creyó en él, dice. Muchos samaritanos que eran imposible que se convirtieran, terminaron convirtiéndose. Para los grandes propósitos eternos de Dios, Jesús se apoyó en una mujer que ante los ojos de cualquier hombre era una mujer despreciable, insignificante, que no valía nada por cuanto su vida era una vida llena de tinieblas, de pecado, de maldad. Pero Jesús la llamó a ella y la incluyó para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Jesús la llamó para apoyarse en ella para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Hermana, Dios te está llamando. Ante Dios vales mucho. Eres de mucho valor, eres de mucha importancia. Tú puedes hacer lo que los hombres no pueden hacer, hermana. Si los hombres hacen esa labor que tú estás haciendo, si los hombres toman ese proyecto que tú estás realizando, si los hombres te desprecian y te hacen a un lado y te quitan de la encomienda que Dios te ha hecho, ellos van a fracasar, porque lo que tú estás haciendo, ningún hombre lo puede hacer. Dios te lo encomendó a ti, Dios te lo pidió a ti, te dijo lo que tienes que hacer, te mostró a ti, te puso la carga a ti. Si los discípulos hubieran querido meterse a la ciudad de Sicar, una ciudad de samaritanos, para intentar predicar de Cristo, hablar de Cristo, llamarlos al arrepentimiento y a que creyeran en Cristo, su fracaso hubiera sido rotundo. Hubieran salido avergonzados, derrotados. Pero la que hizo una labor gloriosa, victoriosa, sublime, fue una mujer. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, no desprecies a tu mujer. Ella es la indicada de parte de Dios para hacer muchas cosas en las cuales tú eres un rotundo fracaso, en las cuales tú eres una rotunda vergüenza. Valora a tu mujer, valora a tu esposa. Muchos de ustedes, hombres que me escuchan, de verdad, si no fuera por tu mujer, no tuvieras nada. Si no fuera por tu mujer, fueras un teporocho, un alcohólico, un drogadicto. Si no fuera por tu mujer, estuvieras de arrimado ahí en casa de tus papás, en casa de tus hermanas, de tus hermanos. Ahí estuvieras dando lástima, ahí estuvieras de arrimado con tus familiares. La mujer es una bendición, la esposa es una bendición. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Otro ejemplo, en Juan 20, 17 y 18. Juan capítulo 20, versos 17 y 18. Juan 20, 17 y 18. Evangelio de Juan capítulo 20, versos 17 y 18. Dice así: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Impresionante. Jesús le está encomendando el mensaje de la resurrección a los discípulos, a una mujer, María Magdalena. Le dijo: ve diles a mis hermanos, a los discípulos, que me has visto, que no estoy muerto, que resucité de entre los muertos, vencí la muerte y vivo para siempre, para los grandes propósitos de Dios, para los eternos propósitos de Dios, como lo es el mensaje de la resurrección. Se apoyó en una mujer, llamó a una mujer para decirle:
ve dile a mis hermanos, ve dile a mis discípulos que me has visto, que he resucitado. Pero ¿quién era María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Lucas 8:2. Lucas 8:2. Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 2. Aquí nos dice quién era María Magdalena. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Jesús había echado fuera de María Magdalena a 7 demonios. O sea, era una mujer terrible, con un pasado espantoso. Imagínate, para que Jesús dijera que tenía 7 demonios, ¿qué carácter tenía esa mujer? Era una mujer mal hablada, maldicienta, mentirosa, iracunda, pleitista, llena de amargura, llena de odio, inmoral tal vez. Terrible su vida, espantosa su vida, tal vez no era amiga de nadie. Nadie la quería cerca de ella porque era una mujer insoportable, intolerable. Era una mujer que se peleaba con todo mundo, que se creía sus propias mentiras. Era una mujer que solo estaba buscando pleitos. Pero Jesús la llamó. Ella respondió al llamado, se arrepintió y se convirtió a Cristo. Y decidió vivir para Dios. Jesús la libertó de esos 7 demonios. Ahí en Marcos 16, 9 y 10. Si volteas conmigo a Marcos 16, 9 y 10. Marcos 16, 9 y 10. Marcos capítulo 16, versículos 9 y 10. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Impresionante. ¿A quién se le aparece Jesús? En primer lugar, ¿a quién? ¿A los hombres? ¿A los discípulos? ¿A Pedro? ¿A Juan? No, se le apareció primero a María Magdalena. A ella se le aparece. Es impresionante el mensaje de la resurrección. Es glorioso el mensaje de la resurrección. ¿Y a quién se lo da en primer lugar para que lo divulgue? A María Magdalena. Una mujer con un pasado terrible, espantoso. Pero toda mujer que se arrepiente y se convierte, Dios la llama para el cumplimiento de sus grandes propósitos, para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Para Dios la mujer vale mucho. Para Dios la mujer es muy importante. El hombre no vale más que la mujer. No, de ninguna manera el hombre vale más que la mujer. Si el hombre se cree que es más importante y que vale más que la mujer, está muy engañado, está lleno de tinieblas. Hay hombres que se atreven a faltarle el respeto a su mujer, a gritarle, a humillarla, a sobajarla, a avergonzarla. No saben que acarrean contra sí mismo maldición por tratar así a su mujer, porque para Dios las mujeres valen mucho, son de mucho valor. Tan valen mucho, tan son de suma importancia las mujeres, que Dios dio instrucciones específicas a los hombres, a los esposos, sobre cómo tratar a su mujer, cómo tratarla. Dios tuvo mucho cuidado y fue muy claro y fue muy específico en hablarle a los hombres y decirles cuál debería ser su comportamiento, su proceder, su conducta para con la esposa, para con tu mujer. Cualquier hombre que no ponga atención y que no trate a su mujer como Dios ordenó, como Dios mandó, está pecando contra Dios y te va a ir mal, querido esposo. Tú puedes tratar a tu esposa como te venga en gana. Tú puedes tratar a tu mujer como tú quieras. Tú la puedes humillar, tú la puedes avergonzar, tú la puedes sobajar, tú puedes hablarle con maldiciones si quieres. Tú puedes gritarle, alzarle la voz y tratar de intimidarla y atemorizarla.
Pero debes saber que al actuar de esa manera, estás yendo en contra de Dios y que Dios te va a juzgar, que te vas a topar con Dios, que te vas a enfrentar a Dios, por cuanto estás tratando a tu mujer de una manera distinta a como Él te ordenó. ¿Cómo ordenó Dios que el marido debe tratar a su esposa? Efesios 5. Vamos a ver varios versículos de Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Mira la instrucción tan clara y tan específica que Dios te da a ti como esposo, que Dios te da a ti como marido. Te dice cómo debes tratar a tu mujer, porque es tu mujer. Y te dice cómo debes tratarla. Dice verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No hay tiempo para profundizar en esto, pero creo que sí algo te queda claro, que Cristo dio su vida por nosotros, que Cristo sufrió por nosotros. No nos pidió nada a cambio. Él lo dio todo, derramó toda su sangre, se sacrificó por nosotros. Y te está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No entiendes esto? ¿No te queda claro esto? La forma en cómo debes tratar, proceder para con tu mujer. Verso 28. Ahí mismo, estamos en Efesios 5, pero ahora el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo amas tu cuerpo, querido esposo? ¿Verdad que te cuidas? ¿Verdad que te preocupas cuando te enfermas? ¿Verdad que te atiendes? ¿Verdad que te alimentas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Buscas siempre vestirte bien, arreglarte lo mejor posible. Bueno, dice, así como tú cuidas tu cuerpo, te dice, así ama y así cuida a tu mujer. No hay tiempo para ahondar en esto, pero es impresionante lo que Dios ordena sobre cómo el marido debe de amar y de servir a su mujer. Es impresionante la claridad y lo específico que es Dios sobre cómo el marido debe de servir y debe de amar a su mujer. Ahí mismo, verso 29. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Tú sustentas y cuidas tu carne. Te dice, así debes amar a tu esposa. ¿Sustentarla? ¿Sustentarla? Sustentarla quiere decir proveerle todo, darle todo lo que necesite, estar al pendiente de sus necesidades materiales, de sus necesidades económicas, de sus necesidades físicas, de sus necesidades afectivas, de sus necesidades espirituales. Tú debes ser el proveedor, el sustentador de tu esposa. Es una orden de Dios. Tú puedes pisotear este mandamiento y ignorar este mandamiento y tratar a tu esposa como te venga en gana, pero a Dios vas a rendir cuentas sobre cómo trates a tu esposa. A Dios vas a rendir cuentas y en esta tierra te va a juzgar. Aquí en esta tierra te va a juzgar y en la vida venidera. Y en la vida venidera te van a juzgar también. Pero aquí en esta tierra tú vas a pagar sobre cómo trates a tu esposa. Por último, verso 33. Verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Yo te pregunto, esposo, marido, ¿tú amas a tu esposa como a ti mismo? ¿Te preocupas por ella? ¿Ves por ella? ¿La cuidas, la proteges, la amas, la sirves? Dios fue muy específico porque para él las mujeres valen mucho. Y sabiendo Dios hacia dónde tiende el hombre a ser machista,
a ser creído, a ser ladino, a ser soberbio, altivo, prepotente, autoritario, a menospreciar a su mujer. Cree que como es mujer, le puede gritar, humillar, alzarle la voz, intimidarla, amenazarla. Sí, tú puedes hacer eso. Tú puedes amenazar a tu mujer. Tú puedes gritarle. Tú puedes humillarla. Tú puedes sobajarla. Tú puedes tratarla como te venga en gana, decirle que no es nadie, que no te importa ni te interesa. Hazlo, querido esposo, querido marido. Pero estás faltando a las leyes de Dios y te va a ir muy mal, porque Dios es el defensor de las mujeres. Dios te manda esto porque las mujeres hacen un trabajo que tú jamás vas a poder hacer. Si tú hicieras lo que las mujeres hacen, tu fracaso va a ser contundente. O sea, vas a ser una vergüenza. Hay cosas que definitivamente, querido esposo, ¿sabes por qué tu hogar existe? Porque tienes a tu esposa. ¿Sabes por qué tus hijos te respetan, te aman? Porque tienes una esposa. Aunque no lo veas y no lo quieras creer. Pero si no tuvieras esa esposa, tu vida fuera una ruina, una destrucción, una calamidad fuera tu vida. Por último, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera carta de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Querido esposo, marido, tú podrás decir que oras mucho. Tú podrás decir que tú te pasas mucho tiempo orando y buscando a Dios, y que te levantas a la 1 de la mañana a orar, y que todo el día te la pasas orando y en todo momento, en cada situación, en cada circunstancia, tú oras. Pues una cosa es que ores, otra cosa es que Dios te escuche. Porque si tú estás tratando diferente a tu mujer a como Dios te ha dicho, te dice: el trato que le estás dando a tu mujer, que es diferente a como Dios te ha ordenado, eso impide que tus oraciones sean escuchadas. Y tú podrás decir: pero yo oro mucho. Sí, pero pues Dios no te escucha, porque ve cómo tratas a tu mujer. Le gritas, la humillas, la pateas, la escupes. O sea, eres malvado con tu mujer, eres perverso con tu mujer, eres ingrato con tu mujer, eres un malagradecido con tu mujer, eres cruel con tu mujer. Entonces, aunque oras y oras, y aunque digas a diestra y a siniestra y lo grites a los 4 vientos que Dios te oye, estás engañado, son mentiras, Dios no te oye. El marido que trata mal a su mujer, Dios no lo oye. El marido que le grita a su mujer, que ofende a su mujer, que no respeta a su mujer, que no sirve a su mujer, Dios no lo oye. Porque los pasajes que leímos son muy claros sobre cómo tú debes tratar a tu mujer, cómo debes conducirte con tu mujer. Te debe de dar temor, querido esposo, querido marido, porque muchos, aunque nunca hayas hecho cosas tan malas que la sociedad misma reprueba, pero el hecho de que hayas tratado a tu mujer de una manera diferente a como Dios te ordenó, te vas a ir al infierno, te vas a perder para siempre, porque para Dios las mujeres valen mucho, son muy importantes. No te atrevas a tratarlas mal, no te atrevas a ofenderlas, a herirlas, a lastimarlas con tus palabras, con tus actitudes, porque te vas a topar con el defensor de ellas, con el abogado de ellas, que se llama el Señor Jesucristo. Mujeres viudas, mujeres divorciadas, mujeres abandonadas, de esas tiene más cuidado Dios. A esas les pone más atención Dios, porque están solas, porque están huérfanas, porque no hay quien las defienda. Se supone que el marido es el que debe defenderlas, porque se supone que el marido es el que las debe proteger. El marido, por eso es el marido, para protegerlas de cualquier agresión, cualquier insulto,
consolarlas, estar del lado de ellas. Pero cuando no tienen marido, Dios es el que sale por ellas. Directamente Dios sale por ellas. ¿Estás sola, hermana? ¿Eres divorciada? ¿Te dejó tu marido, te cambió por otra? ¿Eres viuda? A ti Dios te tiene mayor cuidado. A ti Dios te pone más atención. Y a ti te va a defender, mira, así con más prontitud. Porque estás sola. Porque te abandonaron, porque te dejaron, te cambiaron por otra. Porque tu marido no te valoró, tu marido no apreció tu vida, tu carácter. Y aún tu belleza no la valoró, te cambió por otra. No te preocupes, no te aflijas, Dios está contigo. Para Dios eres muy importante, para Dios eres de mucho valor. Y Él te está llamando porque te quiere usar para sus grandes propósitos. Te está llamando porque se quiere apoyar en ti para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Gózate, hermana, gózate y alégrate porque a ti te ama más Dios todavía, de una manera más especial, porque estás sola. Por eso dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Estás casada, pero pues aunque estás casada pareciera que estás viuda, aunque estás casada pareciera que estás divorciada, aunque estás casada pero pareciera que estás sola porque no le importas a tu marido, no le interesas, no se preocupa por ti, no te defiende, no te ampara, no te protege, no te cuida, no te ayuda, no te sirve. Al contrario, te ofende, te hiere, te lastima. Al contrario, es muy cruel contigo, es muy duro contigo. Por lo tanto, aunque tienes marido, pues como si no lo tuvieras. No te preocupes, no te amargues. Dios está contigo, Él es tu marido. Él te va a defender. Aunque tu marido holgazán no te defienda, Dios te va a defender. Aunque tu marido cobarde no se pare por ti, Dios se va a parar por ti. Pero Dios se la va a cobrar a tu marido por no haberte defendido, por no haberte amparado, por no haberte cuidado, por no haberte protegido, por no haber estado a tu lado. Dios se la va a cobrar. Tú gózate en Dios, hermana. Alégrate en Dios. Porque aunque tu marido no te ame ni te sirva, Dios sí te ama. Y Él sí te sirve todos los días y te bendice. Para Dios eres muy importante, hermana. Para Dios eres de mucho valor. Para Dios eres de mucho valor. A Dios le importas, a Dios le interesas. Y Él siempre va a salir por ti, hermana. Siempre te va a defender, siempre te va a amparar. Él es tu escudo, Él es tu galardonador, Él es tu defensor, Él es tu abogado, Él es tu ayudador, Él es tu protector, Él es tu proveedor. Gózate en Dios. Y dile, heme aquí, Señor. Úsame como aquellas mujeres. Estoy yo también lista para que te apoyes en mí, para el cumplimiento de tus grandes propósitos. Heme aquí, estoy lista, Señor, para servirte en todo lo que tú quieras que yo te sirva. Aquí estoy, heme aquí. Amén, hermanas. Cierren sus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Graba este mensaje en los corazones de cada hermano y de cada hermana, Señor. Bendice a las mamás, bendice a las hermanas, bendice a las mujeres, a las jovencitas, Señor. Bendice de una manera especial a las madres de familia. Bendice a las madres divorciadas, a las madres dejadas, a las madres desamparadas, a las madres que sufren violencia en el hogar de parte de sus maridos. Bendícelas, confórtalas, ampáralas, socórrelas, Señor. Hale sentir tu presencia, hale sentir tu amor, Señor, porque aunque para el marido no valgan, para ti valen mucho y son de mucha importancia, de mucho valor, Señor. Para ti son muy importantes y son de mucho valor. Sí, Señor, hazle sentir tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hazle sentir tu presencia. En el nombre de Jesús, sea tu bendición hoy de una manera especial sobre las mamás, sobre las mujeres. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Dios es mi Padre
y tú eres mi esposa. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Dios es mi Padre, tú eres mi esposa. Yo te amaré, te serviré en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Yo te amaré y te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré y te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Caminaremos y aprenderemos en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor, en su amor, en su amor. Caminaremos, aprenderemos en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Yo te amaré, te serviré en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Yo te amaré, te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Yo te amaré, te serviré en su amor. Dios es mi Padre y tú eres mi esposa. Yo te amaré, te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor, en su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré en su amor, en
su amor, en su amor. Yo te amaré, te serviré 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 en su amor. Que esa sea tu decisión, querido varón, querido marido, querido esposo. Que esa sea tu decisión. De amar a tu esposa, servir a tu esposa, respetar a tu esposa, defender a tu esposa, amparar a tu esposa. Que tú seas ese apoyo que ella necesita. Que seas de bendición para su vida y no de maldición. Padre, muchas gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Graba, Señor, graba este mensaje en cada mente y en cada corazón de cada esposo, de cada marido, de cada joven, de cada soltero, Señor, de cada hombre soltero, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.